Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos muy contentos de haber llegado a este número 41 de la revista En Tren, que corresponde al mes de junio del 2026, un número que Hernán sacó hace unas semanas atrás y que corresponde al número de invierno, la estación de invierno. Hemos sacado un nuevo libro y yo creo que aquí lo pueden ver, así que felicitamos a Sergio por su esfuerzo y la continuidad que ha logrado darle a estas publicaciones que yo sé que le encantan a muchos. Así que ahí se las dejo. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Hernán, por el gesto. En todo caso, es la continuidad de un trabajo que estamos haciendo justamente con Martín Mellado, con Derek Highland, con Hernán Venega, con la Geo, que participan directamente en el libro y también con el apoyo de Enrique Rivera, en las ilustraciones que acompañan cada uno de los capítulos. Así que es un esfuerzo también colectivo y que estará acompañado también de un documental de Martín. Pero vamos a lo nuestro ahora, que es el tema de la revista. Tenemos un artículo que me correspondió hacer a mí sobre San Rosendo, celebrando los 150 años que ha cumplido dentro de una tradición ferroviaria. Pero fuera de esta semblanza histórica, tal vez lo más interesante va al final y corresponde a lo que hoy día nos va a ocupar, que es el tratamiento de lo que queda, de lo que hay en el estado que ustedes van a ver, a propósito de lo que nos va a ilustrar nuestro, eh, nuestro charlista de hoy, que es Martín Mellado, ¿sí? Este es un artículo muy interesante que complementa la parte, la faceta histórica del complejo de San Rosendo y es lo que vamos a escuchar a continuación en la exposición de Martín. Martín Mellado Díaz es ingeniero, comparte sus motivaciones, su entusiasmo, sus inquietudes y sus ensoñaciones entre lo que es la ingeniería y el mundo ferroviario, la ferrocultura, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de encontrar unido ambas cosas, ¿no? Dentro de lo que es el perfil de trabajo de Martín. Martín se ha destacado como un documentalista ferroviario de alto nivel. Yo diría que es el documentalista ferroviario que hay en Chile, no hay otro, no conozco otro, y prácticamente que en su página, en su sitio, perdón, en su sitio de YouTube, en estos momentos podemos apreciar una cantidad de documentales que nos ilustran prácticamente desde el norte, desde el desierto de Atacama hasta el sur del país, ¿no? Un gran compendio de trabajos documentales que permiten tener una semblanza de lo que es el mundo ferroviario y la cultura ferroviaria, tanto en su pasado como presente en nuestro país. En este caso, Martín nos va a hablar acerca de las visitas que le ha hecho tanto San Rosendo como a La Calera, donde hay estructuras que forman parte de las nuevas edificaciones de la modernización o de la modernidad del país, de la modernidad industrial del país, ¿no? Con la entrada del hormigón armado, con la entrada del cemento, estas grandes estructuras que permitieron de alguna manera también enfrentar y de quedar en una situación que buscaba sobrevivir a los sismos, ¿no? Al gran daño telúrico que genera cada cierto tiempo en el país los terremotos. Él nos va a ilustrar, no voy a entrar en el contenido de ello y por lo tanto solamente quiero agradecerle a Martín la posibilidad de estar con nosotros, de entregarnos esta charla acerca del estado actual y la situación estructural y funcional de estos grandes emplazamientos ferroviarios con que contó y esperamos que siga contando el país. Así que Martín, cuando tú quieras. Ok, muchas gracias, Sergio, y gracias a los amigos que van a tener la posibilidad de escuchar y ver las imágenes, sobre todo que quisiera mostrar. Yo, en realidad,
me expreso mejor a través de imágenes que de palabras. Ha sido mi práctica desde muy joven, ya a través de la fotografía primero, los documentales después, y siempre eso marchando en paralelo, lo mismo que los rieles de una vía férrea, marchando en paralelo con lo que fue el desarrollo de mi profesión, la que me acompañó toda la vida hasta hace muy poco, que ya dejé un poquito de lado ciertas cosas, que es la especialidad en lo que es el hormigón y específicamente el hormigón prefabricado. Me tocó, digamos, a partir del año 85, participar activamente en ver, apreciar los daños que habían sufrido diversos tipos de estructuras por los sismos que se produjeron en sus momentos, el 85 acá en la zona de Yoyeo, Valparaíso, qué sé yo, y después el sismo, el 27F en Concepción, que produjeron, digamos, unos daños no menores en la estructura de hormigón armado de distintas épocas, de distintas concepciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son temas a los cuales me fui familiarizando, digamos, en el desarrollo de mi vida profesional, que, insisto, marchó siempre en paralelo ya con el tema fotográfico y posteriormente el tema documental. Como decía Sergio, eh, tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos porque fuimos también con Sergio, con Derek, de visitar dos recintos ferroviarios más bien, son emblemáticos desde el punto de vista de la edificación en hormigón armado. Uno de ellos es La Calera, ¿ya? Y el otro de ellos es San Rosendo. Dado lo extenso que podía ser el tema y para no que esto se transformara en algo muy difuso, decidí en esta ocasión referirme específicamente a lo que pude apreciar en San Rosendo. ¿Ya? Y voy a presentar una serie de imágenes a lo cual voy a ir acompañando un relato, ¿ya? Y que básicamente van a referirse, como digo, a San Rosendo, a lo histórico, lo físico y lo metafísico. La gran pregunta que me hice cuando llegamos a aquel día a San Rosendo, que fue a fines del año 22, aprovechando un viaje del tren del recuerdo entre Alameda y Concepción, un viaje diurno muy bonito, que resultó muy bien además. Aprovechamos al día siguiente con Derek y otro amigo, Ignacio, y entre los tres visitamos San Rosendo tomando el tren Corto Laja desde la estación de Concepción. Y llegamos a San Rosendo y la gran pregunta que me surgió, la gran apreciación era de que desde mi punto de vista pronto sería ya demasiado tarde para intentar una recuperación. El complejo ferroviario de San Rosendo, que todos conocemos en general su historia, ¿ya? Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Esto fue construido entre los proyectados y construidos entre los años 29 y 34, justo entre dos grandes terremotos, el terremoto de 1928 en Talca y el terremoto de 1939 en Chillán. Ahora, el terremoto de Chillán fue y ha sido hasta el momento históricamente el más mortífero que ha habido en Chile. Algunos estiman que murieron alrededor de 30.000 personas. Sin embargo, tuvo la misma magnitud que el terremoto de Talca y la destrucción fue relativamente similar, solo que en el terremoto de Talca, por ser una zona tal vez más despoblada y otros factores, los muertos alcanzaron prácticamente un 10% de lo que fueron en Chillán. Entonces tuvo mucha más repercusión en la conversación cotidiana siempre sale a reducir mucho más el terremoto de Chillán que el terremoto de Talca. Sin embargo, el terremoto de Talca eh, produjo un estímulo en ese momento por desarrollar una ley y ordenanza general sobre construcciones y urbanización que hasta ese momento no existía. Nosotros habíamos tenido el año 1906 un gran terremoto en Valparaíso
que produjo una gran destrucción justamente porque no habían construcciones que previeran en esa época el comportamiento sísmico de los edificios y cayeron muchas edificaciones muy valiosas desde un punto de vista arquitectónico propiamente tal, pero que estructuralmente no tenían la consistencia como para poder resistir los violentos sismos que se producían en este país. Y por otro lado, el Estado, incluso hasta este terremoto del año 28, tenía una acción reactiva frente a lo que había sido el terremoto, la destrucción, etcétera, los heridos, pero no proponía, digamos, avances significativos a partir del terremoto que se había producido. Sin embargo, acá el terremoto del año 28 genera ya esta ley de ordenanza y construcción. Pero ahí surge la gran pregunta con respecto a San Rosendo, que es lo que está escrito en rojo ahí. ¿Con qué normativa entonces se habrá proyectado y luego construido el complejo ferroviario de San Rosendo, ya entre 1929 y 1934, si esta ley de ordenanza general sobre construcción y urbanización se desarrolló en paralelo, pues entre los años 29 y 36? Entonces, son preguntas que surgen porque en San Rosendo se genera desde un punto de vista de arquitectura ferroviario industrial un centro que es bien singular, es muy singular, ¿ya? Y de primer nivel acá en nuestro país por la variedad de construcciones que surgen en este complejo ferroviario, siendo, a mi juicio, lo más atractivo, lo más bonito, lo más plástico, ¿ya? La casa de máquinas, todas las casas de máquinas son como juguetes, o sea, es algo que en realidad existe solamente en la industria ferroviaria, esta configuración redonda, ¿no es cierto?, a la cual llegan locomotoras que se posan sobre una tornamesa central y que las ubica en los diversos compartimientos, ¿ya? Pero esta gran obra, ¿ya? Ha tenido además los cuatro terremotos que se señalaban. El terremoto de Chillán, después vino el terremoto de Concepción del año 60, que fue en la madrugada del 21 de mayo, y después al día siguiente, el 22 de mayo, fue el terremoto ya mayúsculo en Valdivia, y luego el 2010 en Concepción. Y si uno ve, digamos, esta fotografía, ¿no es cierto?, y la compara con la siguiente imagen, ¿no? Vemos nosotros que en general, ¿ya? Podríamos decir que las edificaciones que se hicieron en aquella época con una normativa todavía escuálida, diría yo, ya han sido capaces de transcurrir más de 90 años hasta llegar hasta el día de hoy en la condición que la podemos apreciar, que no es la mejor de las condiciones, pero tampoco es una estructura que esté colapsada completamente y que uno diga que pudiera afirmar de que solamente cabe demolerla, botarla, ¿ah? Menos aún, ¿no es cierto? Viendo el valor desde el punto de vista arquitectónico industrial y específicamente ferroviario que tiene este complejo, digamos, industrial allá en San Rosendo. Cuando hablamos de San Rosendo tenemos que hablar forzosamente también de Concepción, porque está íntimamente ligado, lo podemos ligar de muchas formas, no es el momento acá, creo yo, para desarrollar eso, pero es interesante ver también que esta estación de Concepción, que hoy día también se mantiene, digamos, con otro aspecto, dando paso al edificio de un edificio remodelado, pero en base a esta misma arquitectura modernista, y esta arquitectura modernista surge a través del otro terremoto, el terremoto de Chillán del año 39. Ahí surge justamente este edificio y también el de la estación de Chillán, obviamente, y siguiendo la moda de la época que representaba los cánones de la arquitectura modernista. Y esta estación también construida en un muy buen nivel, ¿no? Da hoy la posibilidad de después poder reciclar un edificio, ¿ya? Y convertirlo en lo que actualmente es el gobierno regional del Biobío, que a nosotros como amantes de los trenes nos puede doler la guata, ¿no es cierto?, ver esto fuera del uso original con que fue concebido, pero si lo vemos desde otra perspectiva,
también deberíamos darle crédito a esto, darle valor en el sentido de que se hizo, a mi juicio, acá un muy buen trabajo de lo que fue el reciclaje de este edificio, ¿ya? Y que hoy día tiene esta nueva vida, y una nueva vida además en un barrio que desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico se potenció, independientemente de que ferroviaria, desde el punto de vista ferroviario, uno pueda considerar que ha sido una aberración y una pérdida inmensa haber perdido lo que era la estación de Concepción. ¿Ya? Así eran los andenes de Concepción, seguramente nosotros los conocimos alguna vez en aquella época con este flujo de trenes. Y este patio hoy día, donde pasaban los trenes hoy día, forma parte de esta explanada, ¿no es cierto? Que forma parte de este barrio cívico que se formó acá en Concepción y que desde ese punto de vista, desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, es un buen aporte. Ahora, claro, es como penoso ver, ¿no es cierto?, estos objetos aquí totalmente descon- descontextualizados, digamos, como para decir, mira, aquí alguna vez hubo alguna actividad de tipo ferroviario, de tipo de apoyo industrial ferroviario, etcétera. Bueno, son las cosas que de repente uno echaría de menos que hubiera alguna reseña, alguna remembranza, digamos, un poco más feliz que estas cosas que se ven acá. Dentro de todos esos objetos hay una campana también que yo me imagino que era la campana de la estación y que está puesta ahí, ¿no es cierto? Que, claro, uno puede decir esta era la campana de la estación porque hubo una estación, pero tampoco hay algo que la identifique así propiamente y vemos un transeúnte que va caminando ahí hacia la nueva estación de Concepción que veremos en las imágenes siguientes, ¿ya? Y que aquí nos metemos ya en lo que nosotros hemos denominado la metrificación, ¿no es cierto? Y que va a quedar claro en la próxima imagen, una fachada sin ningún interés es esta, ¿no es cierto? Comparado con lo que era la antigua estación y que está al otro lado de la calle. Y en la próxima imagen podemos ver los andenes ya que con este concepto ya de metrificación debido a los automotores nuevos que se han ido incorporando, digamos, a los equipos ferroviarios que funcionan actualmente, ¿ya? Y aquí en esta estación tomamos el tren, el clásico Corto Laja, que nos llevó justamente al otro lado de la vía, a la otra punta, ¿no? Pasando en tren por, eh, por San Rosendo, pero con el fin de bajarnos y volver en el mismo automotor, ¿ya? Lo único que encontramos en la estación de Laja fue este letrero de movilización, el único vestigio antiguo que pudimos encontrar en nuestro corta estadía ahí en Laja, y tomamos, como mostramos en la foto siguiente, el mismo automotor de vuelta que nos traería ya a San Rosendo, que era el punto donde verdaderamente queríamos nosotros hacer un pequeño y acucioso recorrido. Y bueno, cuando uno llega a San Rosendo y baja del automotor, ¿ya? Se encuentra inmediatamente con los clásicos signos ya de deterioro y de decadencia, ya no solo de lo ferroviario propiamente tal, que uno podría decir los trenes, las vías, los andenes, no, sino que también las vías de acceso. ¿Ya? Tal como podemos ver en la foto siguiente, ya esa escalinata que en algún minuto debe haber marcado una presencia importante, ¿no es cierto?, de esta calle que es la calle a través de la cual la gente del pueblo llegaba a la estación del ferrocarril, ¿ya? Y en muchas partes vimos cosas parecidas a estas, ¿ya? Escaleras u otro tipo de cosas que tenían claramente un aire ferroviario y ahora vemos cosas que están absolutamente derruidas que uno ni se atreve a caminar por ahí porque podría sacarse la cresta, qué sé yo, ¿ya? Vemos los adoquines que se mantienen bien, pero lo que eran probablemente, en la foto siguiente vemos, qué sé yo, lo que eran espacios para plantar árboles en esta bajada, en fin, pero, o sea, vemos todo en general un deterioro de lo que es ya la conexión urbana que había entre el pueblo
y la estación y el complejo ferroviario, ¿ya? Ya, uno de nuestros amigos hizo un comentario que sí, tiene razón. Esta foto pareciera que es como la foto de esos mausoleos de los cementerios, ¿no es cierto? Con esas rejas que hay metálicas por ahí en segundo plano, ¿ya? Pero que de alguna manera ya desde ese punto uno ya puede visualizar la Carbonera, que es como el hito identificatorio de todo lo que es este complejo industrial, y también ve este murallón de automotores que verdaderamente, no sé, uno puede tener diversas opiniones respecto a eso. Hoy día yo voy a expresar algunas, pero que no es precisamente algo que a uno le sube el ánimo. Hay que pensar de que desde este andén, ¿no es cierto?, donde todavía permanece la antigua estación de San Rosendo ahí, la boletería con su letrero, pero ya en desuso, como veremos en la próxima imagen, en que podemos apreciar simultáneamente ambas estaciones, ¿no? Lo que era la antigua estación con su boletería y lo que es lo que se ha implementado ahora como nueva estación. Vemos el andén también con la típica subida de nivel, ya por los motivos que ya conversamos, ¿ya? Y desde este andén nosotros mirando hacia el frente, o sea, lo que ven los pasajeros todos los días, ¿ya? Es un espectáculo que verdaderamente no es como para subirle el ánimo a uno, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos desde ese antena hacia el frente? Empezamos a ver ya un largo murallón, llamo yo, de automotores, qué sé yo, que están ahí totalmente en desuso hace mucho tiempo, vandalizados desde todos los aspectos que uno pudiera imaginarse. ¿Ya? Y uno dice, bueno, esto irá a estar aquí por siempre. Se pensará de que eso tienen que deshacerse, esto tienen que llenarse de óxido. No sé, no entiendo yo un poco cuál es el objetivo que se persigue con esto, ¿ya? Y empezamos nuestro recorrido ahí por el entorno de la estación, ¿ya? No teníamos mucho tiempo tampoco, por cuanto esperábamos, esto ya era cerca de mediodía y esperábamos tomar el tren de la tarde que nos llevara de vuelta a Concepción. Ya aparecen, digamos, letreros como estos, pintados por la misma comunidad, ¿no es cierto? Que podríamos decir que esto es una expresión entre muralista o graffiti, qué sé yo, un graffiti, qué sé yo, con alguna delicadeza, ¿no es cierto? Pero que tiene un letrero que no está de más, ¿no es cierto? Por algo ahí aparece este San Rosendo despierta, ¿no es cierto? Despierta de cierto aletargamiento que la misma comunidad revela, ¿no? Si podemos, y si seguimos nosotros ahora nuestro recorrido, empezamos a ver cosas que verdaderamente también impresionan. Fíjate que las imágenes desde un punto de vista estético que uno puede lograr son bonitas, ¿ya? A mí esta foto me gusta, digamos, no porque la haya tomado yo, digamos, sino que porque tiene una lógica, tiene una cierta plástica, pero en realidad uno empieza a ver estos automotores y a mí la primera pregunta que me surge es tan poco que nos demoramos nosotros para calificar de vándalos, ¿no es cierto? A los que grafitean o los que rayan, incluso que hay que distinguir entre lo que es el rayado y el grafiti, ¿no? Pero somos muy críticos nosotros frente a eso. Pero resulta que yo me pregunto, ¿acaso el dejar botados, ¿no es cierto?, en estas condiciones, ya estos automotores que en algún minuto fueron máquinas fantásticas, dejarlos botados nomás ahí a la buena de Dios, sin ningún resguardo, sin nada y sin ninguna perspectiva de futuro de ningún tipo, ¿no se debería considerar eso también como vandalismo de Estado? Yo esa es una pregunta que dejo abierta, ¿ya? Yo lo interpreto un poco de esa forma. Y si seguimos, digamos, con las siguientes imágenes, nosotros vemos en este caso esas mismas piezas ferroviarias. Lo que veíamos antes era un automotor AES, ¿no es cierto? Y este que vemos acá en la foto es el mismo, y transitando en los años 85
por un lugar que para mí también era muy familiar, la estación de Quilpué, con su típica pasarela que ya no está, la caseta que tampoco está, a la derecha hay un convoy de carga con una locomotora, una 32, me parece que es la que está encabezando el convoy, que tampoco están. O sea, nada de lo que vemos en esta fotografía de los años 85 hoy día existe o se conserva de una manera apropiada, ¿ya? Y si seguimos el recorrido por este automotor, vemos, ¿no es cierto?, que pareciera que se lo está achacando la selva. Y para qué decir adentro? Nosotros, si tú logras entrar entre esa selva, ¿no es cierto?, que ya se está formando en torno al automotor a su interior, te encuentras con un panorama peor todavía que el que pudiste apreciar desde fuera. Aquí ya ni siquiera podemos decir que hay algo que estéticamente sea rescatable, ni siquiera por una imagen, ¿ya? Y, y probablemente con el transcurso de los años esto se va a transformar no sé, pues en una fagocitosis, como ponemos acá, en que toda la vegetación del lugar, ¿no es cierto?, va a terminar cubriendo esto y esto va a quedar, digamos, ahí enterrado, ¿ya? Un poco como la nave de Fitzcarraldo, más o menos, ¿no? Entonces, si seguimos mirando ya la fotografía, claro, uno puede decir, oye, ¿qué es lo único que es rescatable de esto? Desde mi punto de vista, es la estética de las imágenes que uno puede lograr, porque estas imágenes no son comunes, pues no son cosas que tú todos los días veas un tren metido entre medio de una selva que se lo está empezando a devorar, ¿no es cierto? Pero aparte de ser un objeto fotogénico, estas piezas ferroviarias van irremisiblemente a desaparecer en algún minuto de una forma o de otra, y sin que siquiera se las haya utilizado o se le haya sacado algún provecho de venderlas como chatarra, cosa que, no sé, ¿no? También me parece un poquito eh, como inentendible. Y este era un automotor, ¿no es cierto? Este es el mismo automotor que veíamos de antes, parados aquí detenidos en el andén de estación de Quilpué. Y uno puede apreciar una pieza bonita, preciosa. Afortunadamente se ha recuperado ya una de estas piezas y funciona incluso, ¿ya? Pero, y con el resto, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Hay algún plan, alguna cosa fuera de dejarla ahí botado, ¿no es cierto? Además, como un espectáculo triste para toda la gente que vive en ese entorno. Bueno, y acá vamos a hacer aquí un recorrido rápido, aquí también, o sea, y esto era en una parte de la estación, de las líneas férreas, digamos, hacia el norte, de las líneas de férrea hacia el sur, hacia el río, ¿ya? Está este murallón de automotores que comienza por este automotor, el AES-20, ¿ya? Y continúa después en las siguientes imágenes mostrándose ya el murallón propiamente tal que remata allá a la altura de la Carbonera, o sea, ahí hay varios automotores puestos uno a continuación del otro, y el espectáculo es el que ve, digamos, la gente diariamente, ¿ya? Bueno, y en realidad aquí se ve que esta línea al lado de la cual están estos automotores es una línea que está en uso porque se nota por el brillo, digamos, que tiene, que alguna vez pasan algunos convoyes por ahí o se estacionan transitoriamente, pero estos automotores fueron puestos ahí simplemente como un murallón y pareciera que con la intención de no sacarlos nunca, ¿ya? Ahora, ¿qué significan estos murallones? Significa que aparece un rayado violento, ¿ya? Un rayado violento y que pone en contraposición, por un lado, el vandalismo popular con este rayado violento versus el vandalismo de Estado con los trenes abandonados. Entonces, es una combinación que es bien especial, ¿no es cierto? Y fíjate tú lo que dicen todas estas cosas: apuñala a tu jefe, apuñala a tu marido, ¿ya? Ese no es tan violento, digamos, pero sigamos después también, y a medida que tú vas avanzando, fuego al aula, eh, mata al alcalde, imagínate, o sea, ¿para qué sirve, digamos, esto, ya?
etcétera. O sea, y así, en cada uno va apareciendo estos rayados y otros más, digamos. Obviamente que no pude fotografiarlos todos, fotografié los que más me interesaron, ¿ya? Y paralelamente al rayado mismo, como en esta foto se puede apreciar también el deterioro que ya empiezan a tener los trenes propiamente tal, o sea, el óxido ya empieza a aparecer fuertemente, ¿ya? En fin, ¿ya? Y en poco tiempo más ya habrán perdido su color, etcétera, y eso se va a transformar, no sé yo, como digo, en qué cosa, ¿no? Ahora, fíjate que yo pensaba también en este país que tenemos, ¿no es cierto?, tanta falta de viviendas por todos lados. ¿A nadie se le habrá ocurrido alguna vez, por ejemplo, utilizar todo este material, ya, reciclarlo de una manera de que pudieran en estos carros de ferrocarril, pudiera armarse, entre comillas, una villa, ¿no es cierto?, una villa de carros de trenes, de automotores, etcétera, dispuestos creativamente, de modo de poder darles otra vida, porque fíjate que la materialidad misma no es mala, ¿ya? Y pese a todo el tiempo que llevan ahí expuesto, lo duro, la estructura misma se mantiene. Mira, por ejemplo, acá esto, dice, no nos mata la muerte, nos mata el Estado. ¿Ya? O sea, eh, es bien interesante también desde otro punto de vista poder leer qué es lo que esto, lo que va diciendo, ¿ya? Mira, esto es provocativísimo, prohíbemelo para que lo haga, ¿ya? O sea, ¿ya? Y todo esto a la vista de los pasajeros, ¿no es cierto? Que todas las mañanas o en la tarde bajan o suben del tren rumbo a su trabajo, qué sé yo, qué cosa. Entonces, bueno, este murallón de automotores no es precisamente lo más edificante y lo que yo quisiera ver, ¿no es cierto?, cada día frente a mí cuando me dirijo al colegio, cuando me dirijo al trabajo, cuando voy a hacer algún trámite y voy a la estación del tren a tomar un tren. ¿Ya? Eso, digamos, forma parte también de lo que es San Rosendo en este minuto, no solamente sus edificaciones a las cuales ya estamos próximos a llegar. Ahora, el interior de estos automotores también revela acá un vandalismo extremo, incluso me atrevería a decir yo que también en algunos casos hay un vandalismo organizado, ¿no? En el sentido que llegan con implementos ya mecánicos, etcétera, y no solamente se llevan lo que tienen a primera mano, sino que ya van empezando a desarmar cosas y a llevarse esto y lo otro, ¿ya? En fin. Bueno, y así, ahora fíjate que es uno de esos mismos asientos podría servir también a alguien, a más de alguien podría servirle, ¿ah? Pero aquí no hay ningún concepto de ningún tipo, es simplemente vandalismo por vandalizar nomás, nada más. Eh, ¿Para qué decir los instrumentos? Los instrumentos quedan ya, qué sé yo, vestigios muy precarios de lo que alguna vez fueron y para lo que sirvieron. En fin, y en esta foto, una vez más, queda absolutamente en evidencia la corta distancia que hay, ¿no es cierto?, desde el andén que enfrenta a todo este murallón con todos esos mensajes tan con tanta violencia que se van poniendo acá como si fuera un diario mural, una cartelera o el pizarrón de algún lugar. Ahora, aquí entro en un plano ya mucho más personal. Dentro de todo este recorrido, de repente apareció este guante rojo. ¿Y qué podría significar este guante rojo? Bueno, en realidad yo debo decir de que a mí cuando vi este guante rojo me vino como un sobrecogimiento por lo siguiente, que lo podemos entender cuando veamos la imagen siguiente, ¿ya? Aparece un guante rojo prácticamente igual, ¿ya? Y que forma parte de una de las pinturas más importantes de este pintor greco-italiano, Giorgio de Chirico, que es uno de mis favoritos, pero que en su época fue considerado como una obra maestra relacionado con la pintura metafísica. ¿Ya? ¿Y por qué a mí me ha interesado siempre este pintor? Porque
en esa época que él desarrolló esta pintura denominada metafísica, que fue entre los años 1909 y 1919, fueron como 10 años en que su pintura tenía básicamente esta tendencia, esta expresión. ¿Ya? Siempre o casi siempre en la mayoría de sus pinturas aparecía un tren, ¿ya? Cosa que aquí también aparece. Nosotros logramos ver un tren detrás de esta imagen que está en primer plano, ¿ya? Y bueno, y cuando tuve la oportunidad de conocer estas pinturas me impresionó, eso me llamó la atención lo del tren y ahí me metí un poquito más a ver esto. Pero fue tan significativo, tan coincidente el hecho de encontrar ese guante en la pisadera, justamente colgando en la pisadera de uno de estos automotores, ¿ya? Que no pude dejar de alterarme, digamos, en el buen sentido, con respecto a esa visión. Y ahí podemos ver el parangón. Los guantes no serán idénticos, pero uno podría decir, mira, son prácticamente iguales. O sea, eh, y realmente no era para mí, por lo menos, fue imposible no hacer esa comparación, ¿ya? ¿Ya? Y en la pintura de este autor, ese guante es un elemento enigmático en la obra y es un poco anticipando lo que uno después se iba a encontrar ya en el recorrido por la casa de máquinas y el complejo industrial propiamente tal. Ya, aquí terminaba nuestro recorrido ya y estábamos ya con la clásica carbonera enfrente. Y bueno, y aquí ya nos encontramos con el tema fundamental que se trata muy bien en la revista, a partir primero que nada de lo histórico, lo estratégico que fue San Rosendo en su momento, ¿ya? Nosotros acá lo estamos viendo, por lo menos el enfoque que yo le he dado es a partir prácticamente del año 34 en adelante, pero tiene toda una historia hacia atrás justamente para completar los 150 años que en este minuto se celebran. No me voy a meter yo en datos históricos que están muy bien tratados en la revista y uno tendrá que verlos con mucha calma ¿ya? Y disfrutar, digamos, del relato que se hace ahí de lo que fue la historia de San Rosendo, cómo resultó finalmente que se transformó en este lugar tan estratégico, fundamentalmente para lo que fue la tracción a vapor. Después llegaron el resto de las tracciones, pero inicialmente terminó siendo un lugar absolutamente estratégico para ese tipo de tracción. Ya, ahora, lo de San Rosendo es tremendamente importante porque es un ejemplo muy relevante de arquitectura industrial ferroviaria a nivel nacional, ¿ya? En que se destaca su integridad y la diversidad tipológica de los edificios que lo componen. Hay muchos tipos de edificios, por eso que es un viaje, yo te diría casi en el estado de abandono que está ahora, casi metafísico, diría yo, porque aunque todo es físico, y todo es físicamente duro, digamos, por la presencia importante del hormigón en la construcción, ¿ya? Pero el hecho de estar abandonado, de estar solitario, que no hubiera nadie prácticamente ese día, ¿ya? Lo hacía un lugar que desde otro punto de vista, que podemos llamarlo desde un punto de vista metafísico, lo hacía tremendamente interesante. Y ahí fue, digamos, se ahondó esta conexión con el famoso guante rojo. Porque ¿qué es lo que pasa? Estos espacios ferroviarios no solamente inspiran lo que es ferroviario en sí, sino que inspiran desde muchos otros puntos de vista, ¿ya? Y justamente por esa riqueza que tienen arquitectónica, la riqueza de los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, los oficios ferroviarios también son recreados a través de los diversos espacios que uno puede ir recorriendo, ¿no? Ya, incluyendo, qué sé yo, ya cosas no tan ferroviarias como es toda la parte de ingeniería o de administración que se hace en otros ambientes, no en estos ambientes
tan duros, tan ferroviarios así como los que muestra la foto. Después esta hermosa foto de nuestro querido amigo Enrique Rivera, que es la que está presente en la portada de este número de revista En Tren, revela justamente todo eso. Es una foto magnífica que muestra, primero que nada, ya la- 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 lo grandioso, pese a que no está toda la carbonera presente en la imagen, pero uno se lo imagina, ¿ya? Uno se imagina sobre esas columnas de hormigón, ¿no es cierto? Y después de esas columnas nace muros hacia arriba, lo que entre comillas podría pensarse como algo totalmente contradictorio desde el punto de vista sísmico, ¿no es cierto?, de nuestro país. En nuestro país las estructuras normalmente tienen muros desde abajo, justamente conectadas a las fundaciones, etcétera, del edificio, porque los muros son los que se hacen cargo de la resistencia sísmica, del comportamiento sísmico del edificio. Eso es lo clásico de nuestra ingeniería, de nuestra arquitectura. Sin embargo, acá esta correponera, entre comillas, por motivos funcionales, desafía, ¿no es cierto?, esa ley, entre comillas, ¿ya? Pero recurre a estas columnas potentes y a machones, ¿ya?, que están conectados con estas columnas, manteniendo la transparencia entre ellas y la posibilidad de que circulen los vehículos ferroviarios. Y todo eso además acompañado de las tolvas, que son lo que le dan los aspectos funcionales ya al edificio. Ahora, esas dimensiones tan grandes de esas columnas para poder soportar, digamos, todo el peso superior, las hacen, digamos, justamente viables de ser reparadas, porque lo que uno ve en la carbonera a ojo, a los ojos que uno, a la altura de vista que uno puede ver, ¿no es cierto?, desde el suelo. No, no vamos acá con equipos que nos permitan inspeccionar la carbonera en otro sentido, pero ya desde abajo uno puede formarse una buena idea. Y claro, uno se encuentra con que hay muchos elementos, muchas piezas de la estructura, estos pilares que tienen sus armaduras a la vista, etcétera, y con alto grado de corrosión, pero son todas cosas que hoy día afortunadamente se pueden tratar, ¿ya? Por otro lado, surgen también en complemento con todo lo que es la estructura de hormigón armado, estas tolvas de acero, ¿no?, que son las tolvas funcionales, digamos. Aquí está toda la parte de los mecanismos que permitían a esta carbonera realizar su función, ¿ya? Y otros elementos como esta escalera. Claro, no es recomendable a lo mejor en este minuto subir por esa escalera porque a lo mejor alguno de los peldaños por el óxido podría ceder, pero son todas cosas que si uno quisiera podrían tratarse, y si estuvieran en un estado que ya los tratamientos no fueran efectivos, podrían perfectamente reemplazarse, porque no son, en el caso de todos los elementos metálicos, no son estructurales. Pero la estructura, si bien es cierto, deteriorada, ¿ya? Pero es una estructura que no ha tenido colapso y no tiene tampoco muestras de que esté inclinada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la carbonera, desde mi punto de vista, es perfectamente susceptible de un buen trabajo de mantención y adecuación, y como no va a seguir cumpliéndose la función para la cual fue diseñada, uno podría pensar incluso en alivianarla o incorporar refuerzos que a lo mejor en épocas ferroviarias de funcionamiento habrían sido absolutamente incompatibles, pero que hoy día, al incorporarlo, con el afán de mantener, digamos, su integridad, serían absolutamente justificados, ¿ya? Y así seguimos dando una ronda, ¿no es cierto?, por la carbonera, y lo que encontramos fue siempre nos dio esa misma impresión, siempre algunas armaduras a la vista, ¿no es cierto?, que obviamente habría que hacer un tratamiento acá de recubrimiento de estas columnas, etcétera, pero son todos trabajos que hoy día se pueden hacer, hay muy buenos materiales que permiten hacer una buena intervención, permitirían hacer una muy buena intervención de esto y dejarlo con la posibilidad de otras decenas de años de vida futura. Bueno, y pasado el espacio de la carbonera,
propiamente tal y la impresión que te da estar al lado de ella, ¿no? Porque una cosa es mirarle una foto y la otra cosa es estar ahí al lado, ¿ya? Y ver, digamos, la inmensidad que esto tenía. Después uno se enfrenta a estos patios que están ya prácticamente desiertos y donde empiezan a aparecer así tímidamente a la distancia, ¿ya? Porque el espacio es amplio, todo este complejo de construcciones ferroviarias, ¿ya? Que en algún minuto fue una arquitectura industrial de primerísima línea, ¿ya? Tanto desde el punto de vista estético como funcional, pero que 98, 92 años después, hoy día es materia prácticamente de la arqueología industrial nomás, porque desde el punto de vista arquitectónico, si bien es cierto uno lo puede admirar, pero difícilmente podría uno darle, o sea, ya la misma función para lo cual fue creada no se la podría dar, pero uno podría pensar en ver qué es lo que se puede hacer con esto, que básicamente son dos caminos: dejar que se muera o pensar en hacer algo. Y pensar en hacer algo es obviamente lo más complejo, lo más desafiante, porque se requieren muchas cosas. Entre ellas se requiere dinero, se requiere recursos, se requiere que haya interés, digamos, ya sea por mantener por lo menos algunas partes que expresen lo que fue esta época ferroviaria, y por otro lado ver simultáneamente qué es lo que se podría reciclar, a lo mejor con otros fines que ayudaran a mantener esos espacios ferroviarios que se quisieran mantener como tales. Bueno, eh, como yo tengo esta rayadura con este pintor, ¿no es cierto? Justamente en sus pinturas siguen apareciendo elementos que uno puede relacionar con este tipo de espacio. Esta pintura muestra un tren ahí al fondo, muestra estas chimeneas, que son las mismas chimeneas que podemos encontrar en estos espacios industriales ferroviarios, ¿ya? Y estas edificaciones que si uno hace una abstracción, uno puede perfectamente asimilarlas a estructuras ferroviarias industriales, ¿ya? Y siempre en estas pinturas aparecen también un par de figuras humanas normalmente como para dar esta escala de inmensidad, etcétera. Pero son muchas veces cuestiones que están descontextualizadas, no hay una lógica, ¿ya? Pero justamente de eso trata la pintura. Pero no nos vamos a meter en esas honduras, pero sí que es importante poder hacer estos paralelos, ¿no? Porque los trenes son inspiradores, ¿ya? Son inspiradores de muchas cosas, ¿ya? Y a las diversas personas nos podrán inspirar de distintas formas, ¿ya? Y en este caso, a este pintor, ¿ya? Los trenes le inspiraban, entre otras cosas, porque su padre era ingeniero ferroviario y él mismo relata en sus memorias que cuando niño iba con su padre muchas veces los fines de semana o en otros momentos que él no tenía que ir al colegio, lo acompañaba en sus recorridos como ingeniero ferroviario, me imagino yo, recorriendo estos espacios que para nosotros también son familiares. Ahora, llegamos a la entrada, ¿no es cierto?, de esta casa de máquinas. Y claro, ahí está la chimenea, ahí está la chimenea, y ahí está esta entrada, y claro, vemos nosotros, si abusamos la vista, la figura de mis dos acompañantes ese día, de Derek y de Ignacio, ¿no? Que se logra ver ahí entre medio de los ladrillos. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, para mí era importante también entre comillas, disfrutar de este espacio. Con todo su deterioro, pero tratando de buscarle todo aquello que a uno verdaderamente termina por hacerlo, y voy a emplear una palabra común, termina por hacerlo feliz, ¿no es cierto? Yo fui muy feliz este día que fui a San Rosendo, no por el estado
del arte, ¿no es cierto? El estado de los automotores, el estado de estas cosas y todo, era para ponerse infeliz, digamos, pero resulta que viéndolo desde otra perspectiva, sí, realmente es un lugar que a mí no me cabe la menor duda, ninguna duda que vale la pena recuperar. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, aquí hay otras similitudes, ¿no? O sea, uno puede interpretar esta pintura como el trencito, ¿no es cierto? El tren que llega a una casa de máquinas, pues ahí están los habitáculos, ¿no es cierto? Para que la locomotora se meta adentro, ¿ya? Y él desde un punto de vista artístico puede representar el tren, que es como un tren de niños, ¿no es cierto? Un tren, el tren de nuestra niñez, ¿ya? Puede representarlo frente a edificaciones que a la vista de su entorno, de ese entorno greco-italiano, ¿no es cierto? Pueden ser plazas, qué sé yo, construcciones que uno puede encontrar en forma muy habitual, pero que a mí no me cabe duda que por el hecho de haber tenido un padre ferroviario, de alguna influencia tenía en su pintura todo lo que eran estas casas de máquinas con esas arcadas tan repetidas, etcétera. Bueno, y aquí ya nos adentramos dentro de lo que es la estructura misma de y con qué uno se encuentra cuando ya traspasa el umbral de esta casa de máquinas y se encuentra con toda esa amplitud que verdaderamente es sobrecogedora. O sea, llegar a San Rosendo en un día como este que era un poco lluvioso, no intenso, pero con una llovizna leve, en un día gris, ¿no es cierto? Que justamente por ese mismo motivo prácticamente no había nadie en el entorno. Entonces era una posibilidad magnífica como para poder hacer un recorrido que, por cierto, breve, pero que permitiera por lo menos a uno formarse una idea de dónde estaba, ¿no es cierto? Y uno se encuentra con una estructura en ruina, ¿ya? Fíjate que en esta foto todavía uno puede apreciar el puente grúa, ya los puentes grúas, ahí se ven los apoyos del puente grúa, que en este caso tenía un recorrido circular, o sea, las características de cualquiera casa de máquina o casa redonda, ¿no es cierto?, donde uno vaya, siempre es algo que a uno lo conmueve verdaderamente. ¿Ah? Es un juguete en grande, ¿ah? Verdaderamente. ¿Ya? Pero uno va viendo el nivel de deterioro que tiene. Aquí en un primer plano vemos, por ejemplo, columnas de hormigón que se ven en un buen estado, se ven entre comillas sanas, pero a medida que uno va recorriendo la estructura se empieza a encontrar con otros lugares que están bastante más deteriorados, ¿ya? Como estos, por ejemplo, en que si bien es cierto las columnas, ¿ya? Se mantienen en buen estado, pero las losas se han deteriorado. Ahora, si a mí me preguntan, ¿no es cierto? Es mucho más fácil poder recuperar una losa de hormigón, como estas que están ahí perforadas en el techo, que recuperar una columna cortada, porque la columna cortada tiene un rol estructural mucho más importante y que afecta directamente la estabilidad del edificio que lo que puede tener una losa, ¿ya? Entonces, obviamente esto dicho en forma bastante coloquial, pero el nivel de importancia, yo te diría que en un edificio de esta naturaleza lo más importante siempre van a ser los elementos verticales, las columnas, ¿ya? ¿Ya? Y después está obviamente todo el sistema de vigas, en este caso, que van circundando todo el edificio y que van amarrando una columna con la otra y así sucesivamente. Y eso permite de que cuando viene un evento sísmico, ya estos marcos de hormigón, ¿no es cierto?, que es el término técnico en el sentido transversal y en el sentido longitudinal, ya empiecen a funcionar en forma sincrónica, que no se mueva cada uno por su cuenta, ¿no? Ahora, obviamente que por la funcionalidad de estos edificios no era posible incorporar muros entre las columnas, ¿ya? ¿Ya? Ni siquiera en el sentido transversal a lo que estamos viendo, menos en el sentido longitudinal porque impedía la entrada de los vehículos, ¿no? Por lo tanto, estas estructuras son vulnerables en países tan sísmicos como el nuestro. Las estructuras de marco rígido
ya son más vulnerables, entre comillas, y en términos generales, que lo que podría ser una estructura en base a muros de corte, como es lo habitual y lo tradicional en nuestra ingeniería, y que en general tiene muy buenos resultados frente a elementos sísmicos, a eventos sísmicos. ¿Ya? Bueno, eh, estos espacios opresivos, ¿no es cierto? Que uno siente una cierta claustrofobia, ¿ya? Que de alguna manera también en la pintura de Quirico está presente, ¿eh? Esto es una invitación para que ustedes puedan revisar, digamos, en algún minuto también la obra de Giorgio de Quirico, sobre todo entre los años 1909 y 1919, que es lo que se denomina su etapa metafísica, y después esto se retomó, lo retomó él en los años 50, 60, y en ambos periodos uno puede encontrar pinturas, ¿no es cierto? Obras de él en que el tren está siempre presente de alguna forma y con algún tipo de significación. Bueno, y el lugar más deteriorado de la estructura es lo que estamos viendo acá en la fotografía, en que aquí ya hay colapso de frontón, pero yo le comentaba adelante a Sergio y a Hernán, viendo la fotografía panorámica, ¿no es cierto?, que vimos al inicio de esta presentación, de que yo en esa fotografía veía que estos daños ya estaban, ya el año 2004, que es el año que se señala como fecha de registro, ¿no? Pero, o sea, eso significa que cuando vino el terremoto del 2010, esta estructura ya estaba con este tipo de daño provocado por otros eventos anteriores, ¿ya? Entonces, claro, es interesante también poder reconstituir de alguna manera la historia estructural del edificio, cómo el edificio se fue deteriorando, debido a qué. Porque estos edificios, claro, tenemos acá como un principal factor de deterioro el sismo, obviamente, no cabe duda. ¿Ya? Y como veíamos también al principio, esta estructura ha tenido cuatro terremotos verdaderamente potentes, muy, muy, muy potentes, que es una gracia que el edificio se hubiera mantenido en la condición que está, incluso viendo estos colapsos parciales, ¿no? Pero eh, aparte del sismo, hay otros elementos. Pensemos que aquí habían locomotoras a vapor con humos intensos, ¿ya? Que también deterioran el hormigón, pues son agresiones químicas, ¿no es cierto? Y para qué decir, también está después la misma agresión del medio ambiente, por cuanto la zona de Concepción es una zona muy, muy lluviosa. Entonces, todos esos aspectos influyen en el deterioro de las estructuras de hormigón. Y sobre todo que, como también vimos al inicio de esta presentación, ya este edificio, si bien es cierto, se construyó en paralelo con el desarrollo, podríamos decir que de las primeras normas sísmicas, ya con una cierta intención, con un cierto contenido importante que hubo en el país, pero obviamente que esas normas distan mucho de lo que sabemos hoy día. Podemos nosotros todavía pensar en que esta estructura se puede recuperar, ¿ya? Se puede recuperar. Pero es importante saber para qué se va a recuperar, ¿cierto? Y ahí ya es donde intervienen, digamos, pueden intervenir diversos organismos, ¿ah? Pero tengo entendido que esto aún pertenece a Ferrocarriles, esto fue declarado Monumento Nacional también, no hace mucho. ¿Ya? Por lo tanto, hay una cierta legalidad que lo protege desde el punto de vista de ser monumento nacional. Pero por otro lado, uno dice cuánto dinero habría que tener para poder recuperar esto y para qué, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí es donde empiezan ya los avatares en el asunto. O sea, pero de que se puede recuperar, se puede recuperar. Ahora, allá en la zona de Biobío, ¿no es cierto? Hay universidades de prestigio, hay industrias cementeras, ¿no es cierto? Que podrían, digamos, generosamente comprometerse con este tipo de edificios, porque estos edificios son valiosos, eso no me cabe la menor duda. Ahora, ahí topamos con otro factor. Tenemos en Chile una cultura ya patrimonial en sí, no solamente referente al patrimonio ferroviario, sino que tendríamos que preguntarnos si nosotros verdaderamente amamos, ¿no es cierto?,
nuestro patrimonio, qué compromisos tenemos con él, cuál es nuestra actitud, etcétera. Son temas que no solamente tienen que ver en este caso con la ingeniería, con la técnica. Yo les podría decir así a grosso modo, ¿no es cierto? Sin haberme metido a fondo, digamos, a estudiar esta estructura, que me encantaría poder hacerlo, ¿no? Sería como el trabajo, como para cerrar el capítulo de tu vida, más o menos, ¿ya? Que a uno le dijeran, mira, encárgate aquí tenéis recursos, encárgate de recuperar esta cuestión, ya es como el sueño del pibe. Pero bueno, la estructura se puede recuperar, pero más allá de lo físico está lo otro, las voluntades, ¿no es cierto? Voluntades políticas, voluntades sociales, etcétera, 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 que a uno le permitan poder recuperar esta estructura, ¿ya? Esta fotografía a mí me encanta. Creo que muestra la mayor cantidad de elementos, ¿no? Están acá en un primer plano los fosos, que parecieran fosos mortuorios también uno podría decir, ¿no? Después tenemos la tornamesa, ¿no? Después tenemos todo el edificio curvo, ¿no es cierto? Que la envolvente, ¿no es cierto? Con todos sus nichos para las locomotoras, al fondo la carbonera, está la chimenea y atrás, ¿no es cierto? Los estanques de agua al lado izquierdo. Entonces, bueno, yo digo, ¿cómo esta plástica que vemos en esta fotografía, cómo nos va a valer la pena recuperarla, darle un sentido a esa recuperación? No importa, desde mi punto de vista, que no sea con un sentido estrictamente ferroviario, porque tampoco podemos soñar, ¿no es cierto?, en cosas que efectivamente ya no van a ocurrir, las locomotoras a vapor no van a volver, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto fue hecho específicamente para locomotoras a vapor, ¿no es cierto? Después se amplió el asunto, pero yo digo, esto, desde mi punto de vista, vale la pena recuperarlo. Y bueno, cuando uno ve la imagen anterior y ve esto, uno perfectamente también haciendo abstracciones de otro tipo, podría decir, sí, hay similitudes, ¿no es cierto? Uno podría ver una torre de agua en ese elemento al cual se va acercando ese trencito en la parte baja, ¿no es cierto? Uno puede ver también los terminales, las dos puntas de una casa de máquina con su apertura, ¿ya? En estos dos edificios, o sea, si uno quiere ver, si uno quiere encontrar similitudes y abstracciones las va a poder encontrar también, porque los trenes son inspiradores y su arquitectura también, ¿ya? Si no, este tipo de obras de arte no existen. Giorgio de Quirico es un pintor muy, muy, muy connotado, muy valorado, digamos, ¿ya? Y que tuvo una dilatada trayectoria casi por 80 años en el siglo pasado. Bueno, y nos vamos aproximando ya al término de esta presentación y bueno, y aquí ya entramos en un plano que si uno mira esta imagen, ¿ya? Claro, uno puede ver muchas cosas, pero si queremos mirarlo, ¿no es cierto?, como una fracción de lo que es la casa de máquinas de San Rosendo, capaz que podamos encontrarle esa similitud, ¿no es cierto? Abajo tenemos los arcos por donde entraban las locomotoras, ¿no? Arriba está ese segundo nivel que tenía por donde circulaba el puente grúa, ¿no es cierto?, en un segundo círculo, un poquito más afuera, ¿no? Y esa pileta que hay abajo el medio perfectamente podría representar la tornamesa, ¿ya? ¿Ya? Y el reloj, el tiempo congelado, suspendido, como es lo que de alguna manera insinuaba ese autor. Y con esa imagen, si vemos esto, sí, podríamos decir, sí, podríamos ver una relación abstracta entre una cosa y otra. Y eso es lo que es San Rosendo hoy día, ¿ya? Y me quedo con esta última frase, pronto será demasiado tarde. Yo hice de esta visita también un, eh, un pequeño, un corto documental, no es tan corto en realidad, ¿ya? Pero que muestra justamente este recorrido, pero con imágenes en movimiento, y que los invito a ver también en mi canal de YouTube, que es Rieles Recobrados, donde se pueden ver este y otros documentales. Pero quedémonos con eso, que San Rosendo se puede recuperar, ¿ya?
se puede recuperar y sería triste, sería terrible de que en una zona ya, donde hay universidades de prestigio, donde hay industria cementera, industria del acero, etcétera, que son los estudios y los materiales fundamentales que se requieren como para darle nueva vida a esto, ya esto se dejara así botado a la buena de Dios. Eso es. Les agradezco mucho haberme escuchado, ya tanto en aquellas facetas objetivas y también aquellas más subjetivas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín. Ha sido muy instructivo y muy interesante el juego analógico que hiciste entre arte, ingeniería y edificios ferroviarios. Fue muy instructivo, muy interesante y creo que nos deja un buen sabor de boca el terminar optimistamente de que algo se puede hacer y que es posible hacerlo, ¿no? De que no estamos frente a ruinas arqueológicas irrecuperables o que hay que mantenerla exclusivamente así, sino que se puede hacer algo positivo con ella. Estamos prácticamente en los tiempos, pero podríamos tener una pregunta, si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta, ¿no? ¿Sí? Nuevamente, felicitaciones, Martín. Una exposición bella y nos, digamos, retoma los sentimientos de la visita que hicimos. Y realmente está la frustración ahí de este futuro que podría ser esplendoroso, digamos, de que eso se pudiera recuperar, versus un poco la realidad de que uno ve estas ruinas y efectivamente pronto será demasiado tarde. Nuevamente, Sí. felicitaciones, Martín. Gracias, Derek. Yo también quiero aprovechar de agradecerte a ti la compañía ese día. Nosotros hicimos un viaje magnífico, partiendo acá desde la estación central en este tren que nos llevó a Concepción y al día siguiente el Corto Laja y que tuvo como culminación esta llegada a San Rosendo. Y cuando yo hablo de haber estado solo ese día ahí, no es que estuviera solo, solo, no. Tuve la suerte, ¿no es cierto?, de estar contigo y también con Ignacio, que fueron fantásticos compañeros, pero que compañeros discretos, ¿ya? Que en ningún minuto invadieron, digamos, aquello que a mí me tenía muy conmovido en ese minuto y era mi primer encuentro en la vida con esto que quería haber visto mucho tiempo atrás, pero que lo vi en el momento que debía ser nomás, ¿ya? Pero te agradezco eso, o sea, fue una... Y luego las conversaciones versadas también son muy interesantes poder complementar con eso una visita que fue de estas características. Así que muchas gracias. Oye, Martín, yo por mi parte quiero agradecerte y yo creo que de alguna manera algo de justicia te hice porque en la revista al menos no pude hacer más que 5 páginas con... Yo sé que tú tenías todas estas ganas de explicarnos y fue muy didáctico. He aprendido mucho en este rato. Así que yo creo que es muy interesante como lo explicaste además. Y eso, tenemos que agradecer que tenemos entre nuestros amigos ferrófilos un experto ingeniero que nos supo explicar en detalle cómo funciona ese tipo de estructuras, materiales, en fin. Así que muchas gracias, Martín. Gracias a ti, Hernán, por darme la posibilidad de este espacio tan rico, ¿no? De poder mostrar algo que para uno es importante. O sea, para nosotros, para Por todos cierto, nosotros, por supuesto. los trenes son importantes y la gracia, creo yo, de este amplio grupo es de que todos tenemos algún punto de vista que obviamente que no es antagónico con el otro, sino que es absolutamente complementario, Así es. conversa y colabora, ¿ya? Y eso debería ser la vida, por lo menos nuestra vida a esta altura, ¿ah? De colaboración, ya, y de complementarnos aquellas cosas que nos apasionan. Gracias. Bueno, nos quedamos con reflexiones, ¿no? A mí lo que me pareció muy instructivo, esa analogía y
esa complementación entre arte y ingeniería ferroviaria. Me parece muy interesante esa complementariedad. Bueno, nos quedamos con las reflexiones que nos deja Martín y bueno, hemos estado 1 hora y media juntos y una vez más hemos cumplido con tener un buen motivo de, de- de unión, ¿no? De unión en lo que nos gusta, en lo que nos motiva y nos apasiona, y esperamos repetir esto en 3 meses más cuando tengamos una nueva revista. Hernán, ¿para cuándo Así sería? es. Esperamos a fines de septiembre. Estamos haciendo unos